porque solo estando unidos, podemos alcanzar el éxito. Te invitamos a ser parte de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana SILA. Una organización internacional que integra a las asociaciones líderes del mercado de bienes raíces de toda Latinoamérica, abocada al mejoramiento sostenido del sector inmobiliario. ¿Qué buscamos? La profesionalización del sector a todo nivel. El desarrollo y fortalecimiento del networking inmobiliario de cada país. La consolidación de relaciones de cooperación entre nuestros miembros dentro de un marco de ética y desarrollo. La excelencia y sostenibilidad a través de una constante capacitación y docencia. Porque solo estando preparados, podremos afrontar los retos del futuro. Te invitamos a ser parte de la red de contactos, desarrollo y capacitación más grande de Latinoamérica. Somos SILA, la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana. SILA, donde los negocios se encuentran. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Qué gusto Hola, que muy nos buenas tardes a todos. Qué acompañen gusto que nos acompañen. en este SILA Live de SILA, la Comisión de SILA Mujeres. En esta ocasión vamos a tener a dos países que nos van a presentar la forma de hacer negocios en cada uno de ellos. Tenemos a Nicaragua y tenemos a Colombia. Y por parte de Nicaragua tenemos a Zoraida Gallardo, que Zoraida es una de las vocales de la Comisión de SILA Mujeres representando a Nicaragua. Tenemos también a Narcisa Aguilar, que es gerente de SIGA Nicaragua, y tenemos a Leslie Valle, que es agente inmobiliario de SIGA Nicaragua. También tenemos a Karina Reyes, ¿verdad? Que es la parte de Colombia, quien es la presidente ejecutiva de la Junta Directiva de Fede Lonjas, y a Mario Ramírez, presidente de Lonjas. No sé si nos están escuchando Karina y Mario. Creo que no, Hola, estamos buenas. teniendo un poquito de Hola, problemas técnicos. Hola, hola. hola Marta, No, ¿cómo estás? Yo los oigo muy bien, bien, Mario. ¿ustedes bien? Ah, perfecto, perfecto, sí. Entonces, no sé si ustedes quieren empezar primero con la presentación de Colombia. Perfecto. Dame 2 segundos, por favor, que al parecer Karina tiene problemas para el ingreso. Bueno, Dame un segundo. entonces hagamos una cosa. Si quieres, empezamos con Nicaragua, en lo que Karina ingresa y posteriormente con ustedes. ¿Te parece? Dale, claro que sí, sin problema. Ok, listo. Bueno, entonces, Zoraida, el espacio es de ustedes. Muchas gracias, Marta. A continuación, Narcisa va a empezar. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por darle la oportunidad a Nicaragua, ¿verdad? Primero que todo. Eh, ¿Puedo compartir pantalla? Yo creo que sí, fíjate, si no, ahorita vemos al equipo que nos ayude. Sí, sí puedes compartir pantalla. Se mira. No todavía. Se puede no puedo.
Ahora. Estamos teniendo un poquito de problemas para bajar la presentación. Martita, si te la paso, ¿será que por favor nos puedes ayudar a ponerla en la pantalla? Sí, sí, quieres, pásame. Gracias. Me dicen si cuando la puedan ver, por favor, ¿sí? Sí, de hecho lo estábamos viendo. Ah, sí, se ve ahora. Perfecto, creo que estamos listos. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Eh, bueno, vamos a empezar por los datos esenciales de Nicaragua, ¿verdad? La capital es Managua. Está dividida por tres regiones, ¿verdad? Región Central, Región Pacífico y Región Caribe. Está compuesta por 17 departamentos, 143 municipios. La moneda es el Córdoba y el idioma es el español. Tiene una ubicación estratégica. Los límites de Nicaragua, bueno, es la mayor de las repúblicas centroamericanas, situada en el Mar Caribe al este y el Océano Pacífico al oeste. Comparte frontera al norte con Honduras y al sur con Costa Rica. El Córdoba, ¿verdad? Es la moneda de Nicaragua y fue creada en 1912 en honor a Francisco Hernández de Córdoba, uno de los capitanes españoles que conquistaron esta tierra. El organismo gestor es el Banco Central de Nicaragua. Bueno, para ya ir de lleno, oportunidad de negocios en Nicaragua. Vamos a empezar por las propiedades residenciales en zonas exclusivas. Los distritos exclusivos de Managua, a como son Santo Domingo, Las Colinas, Condominio La Sabana, Residencial Rosaleda. ¿Perdón? No, adelante. Son conocidos por sus lujosas casas y altos rendimientos de alquiler. Invertir en esta área puede proporcionar un flujo constante de ingresos y potencial de apreciación del capital. En bienes inmuebles comerciales, con una economía en crecimiento, las propiedades comerciales en los distritos comerciales de Managua tienen una gran demanda. Los espacios de oficina, establecimientos minoristas y almacenes ofrecen rentabilidades lucrativas para los inversores inteligentes. En alquileres de vacaciones. Las propiedades cercanas a atracciones turísticas pueden generar altos ingresos por alquiler, especialmente durante las temporadas altas de viajes. Voy a mencionar unas cuantas, ¿verdad? Lugares turísticos de Nicaragua, porque Nicaragua pues es hermosísima toda, pero voy a mencionar algunos. Tenemos la isleta de Granada, la isla del Maíz, Cornala, Volcán Masaya, Cerro Negro, Reserva Natural Volcán Mombacho, Lago de Nicaragua, Isla de Ometepe y San Juan del Sur. En el siguiente diapositiva les voy a estar mostrando un poquito de lo que es Nicaragua, lo hermoso que es Nicaragua. No sé si se escucha bien el sonido.
No se escucha el video. Vamos a darle la palabra a Leslie Valle. Hola, hola chicos. Hola, ¿me escuchan? Oh, sí te escuchamos, Leslie. Adelante, por favor. Ok, bueno, yo soy Leslie Valle, agente de CIG International Real Estate Nicaragua. En este momento voy a hablar un poco sobre las oportunidades de negocio en Nicaragua, ¿verdad? Y el punto número 1 es de proyectos de desarrollo inmobiliario. El mercado inmobiliario de Managua está maduro para el desarrollo de invertir en terrenos y participar en proyectos de construcción y puede ofrecer retorno significativo, especialmente en áreas de rápido desarrollo. Mil disculpas. Comunidades cerradas. Las comunidades cerradas en Managua ofrecen una combinación de seguridad y lujo, lo que las hace atractivas tanto para familias locales como extranjeras. Invertir en estas propiedades puede proporcionar rendimientos estables, es decir, las comunidades cerradas son un debate relativamente reciente. Es una investigación urbana más que todo. La construcción de comunidades cerradas, condominios, por muros y cuyo acceso, que están limitadas por puertas vigiladas, se ha desarrollado fuertemente en Latinoamérica. Propiedades ecológicas. Con una creciente conciencia sobre la sostenibilidad, las propiedades ecológicas están ganando popularidad. Invertir en bienes raíces ecológicos puede atraer a inquilinos y compradores conscientes del medio ambiente. Las propiedades ecológicas en Nicaragua son sostenibles para una inversión inteligente, tanto para los compradores como para el medio ambiente. Al proveer la creciente tendencia hacia la sostenibilidad en bienes raíces, los compradores y pueden disfrutar de muchos beneficios. Condominios de lujo. Los condominios de lujo en Managua ofrecen comodidades modernas y vistas impresionantes, lo que atrae a inquilinos adinerados o personas que puedan pagar este servicio. Estas propiedades pueden generar altos ingresos por alquiler y potencial de apreciación de la capital. Hablando de los condominios de Managua y Nicaragua, el segmento de lujo inmobiliario es atractivo no solo por las cualidades de confort, sino porque son inversiones de alto rendimiento que te ayudan a proteger la capital de la inflación. La mayoría de condominios en Managua concretan
unas excelentes instalaciones, ya que puedes disfrutar con tu familia, ya de canchas, de salas de estar y múltiples, entre otros. Bueno, en este aspecto de tierra agrícola en Nicaragua, el suelo fértil de Nicaragua hace que las tierras agrícolas sean una inversión viable. Estas tierras pueden utilizarse para la agricultura o convertirse en lugares de ecoturismo. Son suelos, realmente las tierras de Nicaragua, por lo general son fáciles de trabajar, filtrar y son ricos en nutrientes y tienen una alta concentración de material orgánico. En Nicaragua, la agricultura ha sido un factor relevante para el desarrollo del país. Está aportando a la economía diversos empleos y a pesar de estos múltiples elementos que ofrece, la agricultura es muy importante invertir en ellos. Muchísimas gracias, Leslie. A continuación les hablaré un poco de los proyectos masivos destacables en Nicaragua, tanto como el Trato de Libre Comercio, el Aeropuerto Internacional Punta Juete y la ampliación de pista de San Juan Pablo II. El Tratado de Comercio Libre constituye un hito importante. Es un hito importante en la historia de las relaciones económicas y comerciales de los países involucrados, pues proporcionará mejores situaciones funcionales para los intercambios económicos y comerciales y promoverá firmemente la cooperación bilateral. Uno de los beneficios son nuevas inversiones, creación de más puestos de trabajo y la transferencia de las naciones hacia Nicaragua. No podía leer un poco aquí. Nicaragua abre puertas para oportunidades únicas de inversión, mejorando el clima de negocios, creando empleo y facilitando la transferencia tecnológica. Ahora, hablamos del Aeropuerto Internacional Punta Juete. Este importante proyecto de conectividad aérea será un pilar fundamental para promover la comunicación, el intercambio, el turismo y el comercio entre Nicaragua y el mundo entero. La terminal aérea tendrá la capacidad de atender hasta 3.5 millones de pasajeros anualmente, que reducirá el número de conexiones aéreas entre Nicaragua y Asia, Europa, África y Oceanía, convirtiéndose en nuestro país un destino atractivo a nivel global. Esto es un salto hacia adelante para Nicaragua, ampliando su alcance global, fermentando nuevas oportunidades tanto como en el turismo como en el comercio. Y la ampliación de pista San Juan y la obra de la pista de Juan Pablo II, esta obra atraviesa 33 barrios, que son los barrios más poblados de la ciudad de Managua, que están al costado sur de la pista San Juan Pablo II, una pista recorrida por 22 rutas de transporte urbano colectivo. Cerca de 400 buses todos los días recorren algún segmento de la pista, con más de 250,000 usuarios del transporte urbano colectivo, que pasan por la pista San Juan Pablo II, y más de 150,000 vehículos que tocan en algún momento del día esta pista. Y tomando todos estos indicadores, estamos en presencia de un gran crecimiento
todas nuestras vías de transportación, que es una gran necesidad vial para el desarrollo del país. Es una movilidad en Managua que está beneficiando a cientos de miles de personas diariamente, fortaleciendo la estructura vial de nuestra ciudad. Bueno, ¿por qué elegir Nicaragua para invertir? Bueno, aparte de nuestra bella cultura y nuestro sabor latino, Nicaragua cuenta con una serie de ventajas competitivas que hacen del país un destino atractivo para la inversión extranjera. Su ubicación estratégica tiene un clima favorable de negocios, un sólido marco legal, una economía de mucho crecimiento, uno de los países más seguros de la región, un acceso preferencial a los mercados más importantes del mundo y una disponibilidad de una fuerza laboral productiva y calificada a costos competitivos. Nicaragua cuenta con 3.9 Zoraida, creo que te fuiste allá. Sí, Que se corta por momentos. Nicaragua cuenta con 3.9 millones de hectáreas de tierras aptas para la agricultura y tiene los costos de tierras más competitivos de la región. El país posee una diversidad geográfica y climática que permite el cultivo de una variedad de productos agrícolas. Cuenta con más de 9.300 kilómetros cuadrados de aguas superficiales, abundantes recursos hídricos y agua subterránea. Se promueve la actividad agrícola, forestal, pesquera y agroindustrial, así como actividades con enfoque exportador, infraestructura y comunicaciones. Quiero hablarles y los invito a que aprendan un poco de cómo invertir en Nicaragua y de las oportunidades y los beneficios de sus ubicaciones estratégicas con sus mercados clave y con un ambiente de negocio estable y un crecimiento económico robusto con mano de obra calificada y costos competitivos. Muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias a mi equipo, a Marta, y si tienen alguna pregunta, por favor, con mucho gusto las contestaremos al privado. Gracias, Marta. Sí, por el momento aquí yo no veo preguntas, pero cualquier cosa, si no al final guardamos las preguntas. Muchas gracias por su presentación. Nicaragua es un país precioso, ¿verdad? Entonces, ojalá que tengamos oportunidad de ir e invertir. Te agradecemos mucho, Zoraida, a ti y a todo tu equipo. Bueno, a continuación tenemos a Karina Reyes y a Mario, que ellos pertenecen a Fede Lonjas. Vamos a ver si ya está por acá. Bienvenida, Karina, qué bueno que ya te pudiste conectar. Y Mario, y me cuentan si pueden tener compartir la presentación. El espacio es de ustedes. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes para todos los que nos acompañan en este webinar. Realmente que el mercado inmobiliario en Colombia es un campo lleno de oportunidades, con un mercado diverso y con constante movimiento y opciones para todos los gustos, desde hermosas áreas rurales con características únicas hasta zonas urbanas en constante desarrollo. Nuestro país ha venido en un constante desarrollo, en un crecimiento de la población, lo que hace que la demanda de vivienda sea alta, y por eso se genera un ambiente favorable tanto para inversionistas como para desarrolladores y para agentes inmobiliarios. Sin embargo, pues entrar a este mercado puede ser un desafío para aquellos que reciben
que pues recién están comenzando y es por eso que recibir una formación adecuada y que cubra con todos los aspectos tanto legales como tributarios, financieros y técnicos del negocio inmobiliario se hace muy importante. Al igual que en cualquier juego, es esencial conocer reglas y perfeccionar las habilidades tanto de negociación como de ventas, siendo fundamental mantenerse actualizado en el campo de los MLS, de las tecnologías y adoptar las tecnologías innovadoras, lo cual nos hará destacarnos. Como profesionales inmobiliarios tenemos una amplia gama de responsabilidades diarias, desde buscar los clientes potenciales hasta manejar los trámites legales. En este escenario, pues los agentes inmobiliarios desempeñamos un papel importante y vital, actuando como esos intermediarios entre compradores y vendedores y facilitando así las transacciones a través del profundo conocimiento que tenemos del mercado y pues de la negociación. Es por eso que en este contexto me permito dejarlos con Mario Ramírez. Él es el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, Fedelonjas Colombia, quien presentará las cifras económicas del sector inmobiliario, lo que hace interesante invertir en nuestro país, los indicadores y mostrará claramente la importancia de este sector en nuestra economía y lo interesante que será invertir de la mano pues de los expertos que son los corredores que se encuentran afiliados a cada una de nuestras lonjas. Entonces, Mario, muchas gracias y es tuyo el auditorio. Karina, mil gracias y pues agradeciéndoles a todos por la invitación que hoy nos hacen a presentar lo que hacemos en Colombia, especialmente desde nuestro gremio inmobiliario de nuestra asociación que es Fede Lonjas. Nosotros agrupamos a 18 lonjas en el territorio nacional, acá en Colombia. Las lonjas son las asociaciones que afilian a las empresas inmobiliarias. Nosotros tenemos principalmente tres segmentos: las empresas inmobiliarias, los evaluadores o tasadores, como lo llaman en algunas otras latitudes, y los administradores de propiedad horizontal. Entonces voy a hacerles un contexto rápidamente, como lo mencionaba Karina, de las cifras a nivel sectorial que nosotros tenemos y que cuando vayamos avanzando en estas cifras y en estos datos, ustedes van a poder ir evidenciando la importancia que tiene Colombia y la importancia del sector inmobiliario para la industria y para la economía nacional. Si me permiten, voy a compartirles pantalla. Yo no me estoy viendo y me aparece el micrófono cerrado. ¿Ustedes me ven y me oyen? Sí, te vemos y te escuchamos. Perfecto. Permítanme un segundo. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, se está viendo. Perfecto. Entonces voy a tratar de ser lo más breve posible. Voy a ir avanzando y no estoy viendo la pantalla de Zoom, sino la presentación. Entonces cualquier cosa me interrumpen para lo que necesiten. Mario, Este perdón, solo si puedes abrirla para que se vea la presentación completa, por favor. ya la abrí, ya la tengo en modo pantalla completa. Ok. O no Bueno, sé si ustedes tienen la presentación y más bien la van pasando como les parezca mejor. no, pues, está bien, es que se ve como, digamos, los cuadritos de la izquierda, Los pero era como cuadritos. para tener mayor Sí, visibilidad. claro, O yo déjame lo puedo apoyar. ahí mejor. Ahorita Yo la tengo ya en modo de presentación. No sé si ya ustedes la ven en modo presentación o la siguen viendo con los sí, cuadritos no, pequeños. no se ve en modo de presentación. Si quieres, yo voy a compartir para Listo, listo. proyectar. Gracias, Julie. Súper. Siguen ocurriendo los problemas técnicos después de 3 años de empezar con la virtualidad, pero bueno, ahí vamos solucionando. Ya ven la presentación. Yo sigo sin ver la presentación, entonces me pierdo un poquito, pero si ustedes la están viendo es lo importante. Bueno, creo que Sí, ya se la está están viendo, ya viendo, se está ¿verdad? viendo todo completo. Qué bueno, me alegro. Listo, entonces avancemos por favor. La agenda que les vamos a presentar el día de hoy son
4 puntos y voy a tratar de ser lo más breve posible. Vamos a contarles la importancia del sector inmobiliario en Colombia, después vamos a hacer un contexto macroeconómico en donde vamos a poderles mostrar la importancia y, por supuesto, cómo es la influencia del sector en el PIB nacional, en el Producto Interno Bruto, cómo se están evidenciando los índices de precio del consumidor, la población o la empleabilidad que tenemos desde el sector inmobiliario, cómo es la tenencia de vivienda, los desembolsos para adquirir vivienda usada, que es lo que nosotros representamos en una mayor proporción, cuál es el número de compraventas, perdón, y los índices de precio de la vivienda usada y algunas perspectivas que desde la federación estamos evidenciando y venimos trabajando en este 2024 para terminar con el marco legal que nos rige en Colombia sobre este tipo de actividades y la oferta de valor que tenemos desde Fede Lonjas para nuestros empresarios, por supuesto para el mercado local y para el mercado internacional. Entonces vamos avanzando para destacar varias cosas del sector inmobiliario. Como les mencionaba al inicio, nosotros representamos a una cadena de valor a nivel nacional, un ecosistema inmobiliario muy importante, que si bien nosotros en Colombia no somos un sector propiamente regulado en las actividades inmobiliarias, tenemos una gran injerencia en la producción nacional y en la economía nacional, tanto así que el año inmediatamente anterior, que ya lo vamos a ver más adelante, tuvimos un crecimiento como sector del 1,9%, que incluso llega a ser casi 3 veces superior al crecimiento que tuvo la economía nacional. Nosotros le aportamos al PIB nacional, o sí, un 8, casi 9% le aportamos a la economía nacional, eso no es poco. No somos evidentemente el sector que más jalona la economía, pero dentro de nuestro rubro y dentro de nuestra canasta, por decirlo de alguna manera, que impacta la economía, pues nos estamos moviendo de muy buena manera y somos un jalonador para la economía. Cada vez venimos ocupando a más personas en estas actividades. A febrero de este año, y ya lo vamos a ver más adelante, llegamos a ocupar 319.000 personas en estas actividades, que no es menor. La vivienda está distribuida principalmente en propiedad horizontal, conjuntos, propiedades, proyectos que obviamente crecen de manera vertical. En mayor proporción son las casas, pero pues esto hace parte pues tanto de vivienda urbana como rural. El número de compraventas, si bien con el contexto macroeconómico nacional e internacional, pues ha ido variando, tuvimos un número de compraventas cercanas a las 120.000 número de compraventas a nivel nacional. Y algo muy importante que vamos a ver adelante es la forma de tenencia en vivienda. En este momento, los arrendamientos le aportan a la economía nacional 27 billones de pesos cada año, que es una cifra muy importante y es una cifra que hay que destacar para nuestro sector económico. Vamos a entrar ya en lo que es la parte macroeconómica. El Producto Interno Bruto de Colombia para el año pasado, y acá lo comparamos también con el sector inmobiliario, es, como les decía anteriormente, somos un sector que afortunadamente siempre ha estado en terrenos positivos. Ahora bien, hay que destacar que nuestros mayores crecimientos están en el orden del 3% de crecimiento del sector inmobiliario. El año inmediatamente anterior, como les mencionaba, tuvimos un crecimiento del 1,9%, y como lo pueden ver ahí en la gráfica, el PIB nacional creció cerca del 0,6%, que es un crecimiento neutro, por decirlo de alguna manera. Entonces, como pueden darse cuenta, nosotros crecimos por encima casi 3 veces. Esto nos lleva a destacar la solidez que tiene el sector inmobiliario colombiano. Tenemos varios aspectos importantísimos a destacar, y es que nos vemos como un sector complementario. Cuando la forma de compraventa de vivienda usada por diferentes variables, como son las macroeconómicas, de coyunturas económicas a nivel nacional e internacional, se ven impactadas, por el otro lado tenemos un jalonador muy importante que ya lo vamos a ver también más adelante, que es el arrendamiento. Esas son las bondades del sector inmobiliario. Entonces, para destacar eso, seguimos
representando un sector inmobiliario fuerte, un sector estable y resiliente. Incluso en periodos de pandemia fuimos de los únicos sectores que no tuvo decrecimiento a nivel nacional y que ayudó a que esa época de pandemia fuera un poco menos aguda en Colombia. Entonces, bueno, eso es para destacar también. Avancemos, por favor. Sobre los índices de precio del consumidor, o el IPC, hemos visto que se ha venido reduciendo y eso es bien importante destacarlo. La inflación en este momento está en el orden del 7,34 y pues obviamente hay estos efectos macroeconómicos en Colombia. Hemos venido disminuyendo un poco la inflación, eso pues obviamente ha impactado a todos los sectores porque pues por supuesto el poder adquisitivo de las personas es menor para ciertos tipos de gastos en la economía. Afortunadamente, y vemos con muy buenos ojos, la tendencia hacia la baja, lo cual va a tener un peso muy importante y significativo tanto en la economía nacional como en el sector inmobiliario. Esto sumado a una reducción en las tasas de intereses, tanto lo que espera el Banco Central y obviamente en los créditos hipotecarios, va a tener o nos va a generar un contexto mucho más favorable, sobre todo para la adquisición de vivienda usada en nuestro territorio. Sumado a lo que les mencionaba en la gráfica anterior, pues que somos un sector que se complementa. Entonces vamos a tener el jalonamiento que de muy buena manera tiene el arrendamiento y, por supuesto, si las condiciones cada vez son más propicias para la adquisición de vivienda usada. Avancemos, por favor. Acá les comento rápidamente, la ley colombiana, para nuestro caso, pone un techo para el incremento anual en los cánones de arrendamiento y eso es conforme a cómo cierra el IPC, los índices de precio del consumidor del año inmediatamente anterior. Entonces, para nuestro periodo 2024, el incremento que se pueden hacer en los cánones de arrendamiento es de 9,28%. Es decir, ese es el tope máximo que yo como propietario le puedo incrementar a un contrato de arrendamiento que tengo vigente con un arrendatario. Entonces, como pueden ver, el sector y el valor real de los arriendos ha venido tomando, como recuperándose después de la pandemia. Con una inflación muy alta, vemos que ya nos estamos acercando a esos topes permitidos para el incremento en los cánones de arrendamiento. Entonces, pues eso también es positivo, el incremento o el crecimiento que se ha tenido de un año frente al otro. Avancemos, por favor. Vamos a hablar rápidamente del empleo de la población que se ocupa en nuestras actividades. Volvimos incluso a momentos prepandemia. Vemos que tenemos alrededor de 269.000 empleados en nuestro sector, con algo para destacar. Obviamente hay momentos del año que tienen como ciertas estacionalidades y de pronto algunos ciclos que se ven más impactados de mejor y menor impacto. Vemos que este año empezamos con una muy buena senda. Incluso ustedes pueden ver las líneas de tendencia que tenemos ahí. Y este año empezamos con una cifra muy importante de población ocupada en nuestras actividades. Para febrero ya teníamos alrededor de 319.000 personas ocupadas en nuestra actividad. Cabe destacar algo importante. Nosotros en Colombia no tenemos, como les decía al inicio, la regulación sobre las actividades inmobiliarias. Somos un sector tradicional, un sector informal seguramente. Entonces, pues nosotros como gremio, y que también lo vamos a ver más adelante, nuestra responsabilidad y nuestro deber gremial es poder formalizar a todas estas personas que están dentro de nuestro sector y dentro de nuestro gremio. Entonces, pues tenemos un montón de actividades de formación
para precisamente tener una actividad mucho más idónea y que los agentes inmobiliarios, entre otros actores, puedan tener las mejores competencias para brindar la asesoría tanto a propietarios como a inversionistas, arrendatarios, etcétera. Avancemos, por favor. Acabamos de hablar de la vivienda, cómo es el comportamiento de la vivienda en Colombia. El comportamiento de la vivienda en Colombia. Les voy a hacer una pregunta que creo que la chivé un poquito y es, ¿ustedes cómo consideran que Colombia se distribuye? ¿Es más un país de arrendatarios o un país de propietarios? No sé si me puedan responder, pero pueden poner ahí en el chat lo que opinan de nuestro sector inmobiliario en Colombia y qué creerían. Aunque creo que en la primera diapositiva por ahí les dije algo sobre esto. Bueno, venga, déjenme Por permitir. acá dice arrendatarios, Javier Eduardo Molina. Vamos a ver quién más contesta. Listo, Javier, pues toda la razón. Somos un país de arrendatarios. Avancemos a la siguiente diapositiva para que se puedan dar cuenta de lo que les estoy mencionando. Entonces, el número de hogares en vivienda propia o en arriendo. Históricamente Colombia siempre había sido un país en donde los hogares preferían vivir en vivienda propia. De un tiempo para acá ese gap se empezó a reducir, tanto así que en el año 2022 los hogares con una tenencia de vivienda en arriendo superó a la vivienda propia, increíblemente. Y nuevamente, todo esto es por las bondades que tenemos como sector. Si bien no puedo acceder a una vivienda propia, lo puedo hacer a través del arriendo, con todas las ventajas que también ofrece el arriendo, ¿no? Tener mejores localizaciones, mejores áreas para vivir, acceso con facilidades a transporte, a sitios de trabajo, a lugares, universidades, colegios, etcétera. Entonces, pues la gente empezó a buscar también dentro de la coyuntura la vivienda en arriendo y hoy en día el porcentaje, como lo pueden ver en la gráfica de la derecha, es que el 39% de los hogares viven en vivienda propia versus un 40.2% de hogares que viven en arriendo. El otro porcentaje, ustedes dirán, no les cuadran las cifras, el otro porcentaje es otras formas de tenencia, invasiones, inquilinatos, bueno. Entonces, hoy en día alrededor de 7 millones de hogares viven en arriendo. Es un número importante y es un número a destacar porque somos, creo, si mal no estoy, que somos uno de los países que tiene esa característica. Entonces, pues nuevamente vamos a ver cómo esta dinámica de la vivienda, pues hace, y obviamente todo esto influenciado por la urbanización, la movilidad, lo que les mencionaba, pero nuevamente volvemos a las bondades que tenemos como sector en donde nos complementamos. Avancemos, por favor. ¿Cómo es la distribución de los hogares? Y muy rápidamente paso por acá. Nosotros en Colombia estamos estratificados a nivel sociocultural, determinado por niveles de ingresos en la población. Y evidentemente los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 son los más vulnerables, yendo de menos a más, en donde acá observamos que la proporción de hogares que viven en arriendo son los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, seguramente los más vulnerables. Casi el 89% se concentra en estos estratos socioeconómicos, seguramente son los que menos facilidades tienen de acceder a una vivienda propia, evidentemente. Y ahí hacemos una salvedad, o más bien un comentario adicional, y es 9 de cada 10 personas arriendan y provienen de estos estratos que les menciono. La proporción de hogares que viven en arriendo, acá en Colombia tenemos una mayor proporción a los contratos de arrendamiento. Siempre, pues obviamente buscamos a través de nuestros agentes inmobiliarios y de nuestras empresas inmobiliarias formalizar todo esto en contratos físicos. Avancemos, por favor. La distribución de ingresos de acuerdo a los cánones de arrendamiento.
no varía mucho con las cifras anteriores, siempre va a estar mayormente concentrado en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Acá no me voy a detener mucho, lo único es decirles que los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 son aquellos que alquilan más, arriendan más seguramente, pero que también sus ingresos se derivan del arrendamiento. Toda vez que muchas veces estas personas, pues, su renta o sus ingresos, como les digo, dependen de estos tipos de arrendamientos. Avancemos, por favor. Hemos notado, en cuanto al valor de los desembolsos para la adquisición de vivienda usada, que por la situación económica que venía atravesando Colombia y que pues aún quedan algunos rezagos, eh, se disminuyeron, tanto en cantidad como en valor. Sin embargo, en la siguiente diapositiva, por favor pasemos, vemos que la gente seguramente sí tiene una alta liquidez para la compra de vivienda usada. Entonces, lo que no se destina o lo que no se utiliza mediante la banca por vía de créditos hipotecarios, pues se hace de contado. Es decir, yo pago porque tengo, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Porque yo tengo la manera, la liquidez para comprar un inmueble. Toda vez que acá en Colombia es muy importante y es de resaltar la valorización que tiene un inmueble año a año, oscila entre el 4 y el 6%. Eso es un valor muy importante porque las personas que necesitan asegurar, por decirlo de alguna manera, una inversión, lo pueden hacer y la forma más fácil y más segura es hacerlo vía la finca raíz. Como les digo, un inmueble en Colombia más o menos se valoriza anualmente entre un 4 y 6%, con las facilidades que nos brinda la finca raíz, y es que yo pongo un inmueble en renta y es desentenderme prácticamente, sino recibir cada mes el monto correspondiente al canon que yo tengo aprobado con la persona que lo tiene alquilado. Esto pues yo creo que podemos saltarlo, como les digo, el número de compraventas ha disminuido, pero no en una proporción que sea alarmante, se ha mantenido. Y acá en estos índices de precio de vivienda usada, quiero resaltarles nuevamente y ver cómo el valor nominal o la variación nominal anual ha presentado un crecimiento del 10% aproximadamente en el precio de la vivienda usada. Esto pues es importante tener claridad en cómo, y esto va en línea con lo que les mencionaba de la valorización y del incremento en los precios de la vivienda usada. Avancemos, por favor. Ya para terminar esta parte y la presentación también, las perspectivas que nosotros tenemos desde Fede Lonjas, desde la Federación, y cómo consideramos que puede cerrar este año, o bueno, cómo puede avanzar este año 2024. Avancemos, por favor. Bueno, nosotros y lo que lo que hemos analizado es que la inflación seguramente no va a llegar al tope que a los rangos normales que tiene el Banco Central establecidos, pero sí que baje al orden del 5-9%. Ojalá. El crecimiento de la economía a nivel nacional, esperamos que este año sea un poco superior al cierre del año inmediatamente anterior y que llegue casi al 1%. La tasa de intervención de política monetaria pueda llegar a un 9,2%. En este momento el banco la tiene en alrededor de 13%. La tasa de desempleo, pues con algunos, que ojalá podamos mantenerla en estos dígitos o pues por supuesto bajarla. Y desde lo que nosotros observamos de Fede Lonjas, es que el crecimiento de nuestras actividades cada vez se acerque más a esos terrenos muy buenos que tuvimos en el momento que era el 3%. Nosotros esperamos que podamos crecer en el orden del 2,5 al 2,8%. Avancemos, porfa.
Acá muy rápidamente para hablarles del marco regulatorio colombiano en nuestro sector. Avancemos. Tenemos 6 leyes en este momento que regulan sobre todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal y con la ley del evaluador. No quiero desgastarlos a ustedes leyéndoles las leyes, pero es para que se den cuenta que tenemos parte de nuestro ecosistema inmobiliario regulado mediante leyes. También tenemos algunos decretos que han ido surgiendo. Nosotros estamos trabajando en la profesionalización de nuestra actividad. Estamos trabajando vía lo que le corresponde al gremio, que ya se los voy a mostrar, pero también estamos trabajando con el gobierno en poder buscar una ley que nos ayude a regular y a profesionalizar cada vez más la actividad. Avancemos, porfa. Esto quiero que me pongan atención en esto, y es la oferta que desde el gremio nosotros estamos teniendo en este momento para nuestro ecosistema, para nuestros afiliados, y se los quiero comentar, es porque con esto ustedes van a poder encontrar las ventajas de nuestro sector que ya se las describí anteriormente y ver cómo este sector inmobiliario en Colombia está respaldado por un gremio activo y que tiene una oferta de valor muy consistente para los afiliados, para los inversionistas y pues en general para nuestro ecosistema. Entonces avancemos muy rápidamente, les voy a comentar. Hemos venido nuestros 5 pilares principales en esta actividad es todos los temas que tienen que ver con competitividad, un sector más competitivo, agentes más competitivos, hacen que tengamos un sector mucho más seguro y mucho más respaldado y mucho más confiable. Eso es nuestro enfoque como gremio. Las oportunidades, poder generar cada vez más y mejores oportunidades, tanto a nivel local como internacional. Los temas de innovación. Al inicio, si ustedes se acuerdan, yo les dije que somos un sector tradicional, lo cual es bueno. Sin embargo, debemos involucrar lo tradicional con las nuevas tendencias digitales y de tecnología. Eso es uno de los propósitos fundamentales que tenemos desde el gremio. Innovar, innovar en cada vez buscar la forma de hacer las formas de una manera más idónea, más eficiente y más seguras, tanto para el que hace el negocio como para el que está respaldado por el mismo. Tenemos un catálogo de oferta de valor cada vez más robusto desde nuestras lonjas y desde nuestras asociaciones regionales y por supuesto respaldadas desde Fede Lonjas, que somos el gremio nacional. Y una actividad muy importante que es el posicionar nuestro sector y nuestro gremio a nivel nacional, regional colombiano y obviamente llevar esto a que lo conozcan, a que se den cuenta de las virtudes que tenemos desde el sector eh, colombiano, desde el sector inmobiliario colombiano. Avancemos, por favor, ya estamos por acabar. Esto es lo que les comentaba. Nosotros tenemos identificados desde nuestro gremio 5 unidades estratégicas de servicio y eso es lo que queremos que se lleven como mensaje. Nosotros desde Fede Lonjas y desde nuestras 18 lonjas tenemos información de valor para entregarle al ecosistema. Nosotros tenemos una unidad que es todo lo que tiene que ver con análisis y producción de información. Nosotros constantemente estamos analizando a nivel económico y jurídico aquellas variables que hacen que podamos analizarlas, documentarlos y entregar una serie de boletines e información a nuestros afiliados que les pueden ayudar a tomar decisiones estratégicas en sus negocios. Esto lo hacemos constantemente, tenemos alrededor de 4 publicaciones periódicas más una nueva que vamos a lanzar. Entonces es una información muy importante que nosotros tenemos dateados al sector inmobiliario. Eso es muy importante. La otra parte que les mencionaba hace un momento es nosotros tenemos una unidad estratégica de servicio que tiene que ver con toda la educación, formación y capacitación para el sector inmobiliario. Nosotros propendemos porque nuestros involucrados
puedan tener cada vez conocimientos más fuertes, más idóneos y que esto nos haga ser un sector mucho más competitivo. La única forma de crecer y desarrollar confianza en este sector, y yo creo que eso le pasa a todos nuestros actores a nivel internacional, sobre todo en esta región, es llevar a que la confianza cada vez sea mayor en los gremios y en el sector y por supuesto en los que ejercen la actividad. Tenemos otra unidad muy importante que es todo lo que tiene que ver con la gestión gremial, poder tener la articulación de los diferentes sectores, desde el privado y desde el público, poder enfocarnos en incidir en políticas públicas que ayuden a gestionar cada vez mejor este sector inmobiliario. Un rubro muy importante que es todo lo que tiene que ver con el relacionamiento, poder entregarles unos espacios en donde podamos hacer ese match entre los que necesitan, por poner un ejemplo, una rueda de negocios, entre el que necesita hacer un negocio. Entonces estamos uniendo esos dos mundos vía eventos, información que les entregamos y un capítulo muy importante que es novedoso es todo lo que tiene que ver con la innovación. Y es que queremos impulsar eso, queremos trascender, transformar la industria de este sector en donde podamos incrementar la forma en cómo las empresas producen y, ¿por qué no?, llegar a ser un referente a nivel de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. Listo, avancemos por favor. Ya para terminar, o creo, ya con esta termino. Hay una serie de eventos que ustedes van a poder seguir en nuestras redes sociales, les vamos a compartir. Tenemos eventos de todo tipo, desde económicos, comerciales, nuestro gran Congreso Inmobiliario Nacional, que este año lo vamos a hacer en la ciudad de Medellín, que seguramente ustedes muy bien conocen, una ciudad maravillosa. Entonces, bueno, que me extendí un poquito más de la cuenta, les agradezco por el tiempo. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Fede Lonjas. Nuestra página web es una maravilla y van a poder encontrar información de nosotros, de nuestras lonjas, para que se contacten con ellos, para que toquen si tienen cualquier tipo de duda en estas diferentes lonjas les pueden aclarar, nosotros les podemos aclarar las dudas que necesiten y que requieran para conocer seguramente mucho más en detalle este sector. De Colombia no tuve mucho tiempo para hablarles, sin embargo, somos un país que tiene toda la diversidad de climas, multicultural, tenemos 32 departamentos, lo que les mencionaba, el clima, limitamos al norte con el Mar Caribe, Venezuela, Brasil, limitamos con Perú hacia el sur, con Ecuador, con Panamá. Tenemos alrededor en este momento de 51 millones de habitantes en Colombia, nuestra moneda oficial es el peso. Respecto al dólar americano y al euro, el peso colombiano se cotiza en relación a estas monedas. Verificar pues obviamente siempre los cambios de moneda antes de cualquier transacción. Oportunidades, pues bueno, somos un país totalmente diverso, multicultural, con una biodiversidad magnífica, unos paisajes demasiado lindos. Ustedes métanse y pongan en Google paisajes colombianos y van a encontrar unas maravillas de verdad que pueden encontrar acá. Las playas de nosotros que tenemos en el Caribe son espectaculares. Por mencionar algunas, Barú, obviamente Cartagena, Santa Marta, todo el Caribe es hermoso. La cadena montañosa que nosotros tenemos, nuestras cordilleras, es demasiado bonito y la historia tan rica que nosotros tenemos en Colombia es increíble y algo para destacar y es nuestro sentido de resiliencia. Somos un país que ha afrontado diferentes desafíos en el pasado con un crecimiento muy importante a nivel económico, una economía emergente que cada vez ha experimentado crecimientos importantes y que pues afortunadamente gozamos de una estabilidad política en las últimas décadas y eso es muy importante resaltarlo. Oportunidades de negocio inmensas en áreas urbanas, el crecimiento en Bogotá, en Medellín y en Cartagena, por nombrarles algunas ciudades de las principales, es increíble. La demanda de vivienda residencial
comercial y vivienda turística ha tenido un crecimiento muy importante por las bondades que ofrecemos como país. Ustedes los que conocen, por poner un ejemplo, Medellín, que le llaman la ciudad de la eterna primavera, es un clima perfecto. Nunca hace frío y nunca hace un calor que uno no se pueda soportar. Es una cosa maravillosa, la calidad de la gente, el proceso, ya para hablar un poco de esto, el proceso de compra o alquiler de propiedades en Colombia implica, por supuesto, varios costos, impuestos, incluye impuestos de registro, de abogados, y los impuestos prediales y algunos otros relacionados que hay que tener en cuenta seguramente al hacer algún tipo de transacción o de negocios, y pues esto va dependiendo del valor de la propiedad y por supuesto de su ubicación. Bueno, no, creo que eso es todo lo que les tenía para contar. Y bueno, agradecerles por el tiempo, por ponerme atención y haberme permitido explicar un poco de nuestro sector inmobiliario en Colombia. Muchas gracias. Inmuebles en divisas. ¿Perdón? Hay una pregunta, que si existe control de cambio en Colombia, ¿se pueden transar inmuebles en divisas? Es la pregunta. No entiendo muy bien la pregunta, qué pena. Es que Sí, creo que yo hay me imagino que si aceptan otro tipo de cambio, pero es normalmente si aceptan peso colombiano o dólares o cómo es el tipo de cambio. ¿Para las transacciones inmobiliarias? Sí, Sí, no hay ningún problema siempre y cuando pues obviamente se pueda se pueda cumplir con toda la parte tributaria y toda esta parte transaccional. No hay inconveniente la moneda en la que se transe. Obviamente eso ya hace parte del negocio. ok, pues muchísimas gracias, Mario. Karina se tuvo que retirar. También la parte de Nicaragua, las preguntas de Nicaragua creo que las iban a contestar en privado por cuestiones de tiempo. Agradecemos mucho el tiempo. Esta presentación pues se queda en los repositorios de SILA y también por parte de la Comisión de SILA Mujeres. Ahí tenemos un boletín en donde se va a tener información, ¿verdad?, relevante sobre las presentaciones y de cada país. Entonces, solo agradecer mucho el tiempo a todos y nos vemos en el próximo webinar. A ustedes muchísimas gracias. Encantado de estar en este espacio tan importante. Muchas gracias, Marta. Gracias, Zoraida. Hasta luego. Hasta luego, Marta, y a todos. Que estén muy bien. Porque solo estando unidos podemos alcanzar el éxito. Te invitamos a ser parte de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana SILA, una organización internacional que integra a las asociaciones líderes del mercado de bienes raíces de toda Latinoamérica, abocada al mejoramiento sostenido del sector inmobiliario. ¿Qué buscamos? La profesionalización del sector a todo nivel, el desarrollo y fortalecimiento del networking inmobiliario de cada país, la consolidación de relaciones de cooperación entre nuestros miembros dentro de un marco de ética y desarrollo, la excelencia y sostenibilidad a través de una constante capacitación y docencia. Porque solo estando preparados, podremos afrontar los retos del futuro. Te invitamos a ser parte de la red de contactos, desarrollo y capacitación más grande de Latinoamérica. Somos SILA, la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana. SILA, donde los negocios se encuentran.